Buenas tardes. A continuación vamos a realizar la sustentación de nuestro proyecto de grado de nuestra especialización en gerencia en la calidad en salud. Nuestro proyecto tiene como nombre la humanización en salud desde el área de terapia respiratoria en el paciente de UCI, una revisión sistemática con metaanálisis. Mi nombre es Heidi Alejandra Vargas López, el de mi compañera es Laura Carolina Botón Bernal y nuestra docente tutora es Paola Ruiz. Vamos a realizar una breve reseña acerca de nuestro problema de investigación, los objetivos, antecedentes de investigación, el marco pues, teórico y conceptual, los resultados y las conclusiones. Nuestro problema de investigación radica que en Colombia se ha demostrado que la importancia de la humanización se entiende desde el área de enfermería y la atención al usuario. Sin embargo, desde el área de terapia respiratoria son limitados los estudios que se abordan de manera independiente en la especialidad y la relación del impacto de la terapia respiratoria en la mejora de condiciones de salud cardiopulmonares. Esa es la razón por la que nosotros realizamos la investigación y buscamos un respaldo científico que pues encontremos en las diferentes bases de datos acerca de la humanización desde el área de terapia respiratoria y el impacto que tiene en la paciente UCI. Nuestro objetivo de investigación principal fue identificar cuáles eran las prácticas de humanización en el área de terapia respiratoria con el fin de crear un sistema de humanización que pueda ser utilizado en la unidad de cuidado intensivo para mejorar la calidad de vida en los pacientes desde el área de rehabilitación o terapia respiratoria. Nuestros objetivos específicos fueron pues, realizar una búsqueda bibliográfica sobre la humanización en salud en terapia respiratoria y cuáles eran los factores influyentes en el programa de humanización. Nuestro segundo objetivo fue identificar cuáles eran las prácticas que se debían incluir en un programa de humanización desde el área puntualmente de terapia respiratoria que fuera como propuesta para la unidad de cuidado intensivo. Nuestro tercer objetivo fue estandarizar cuáles eran las prácticas para tener en cuenta a la hora de realizar un programa de terapia respiratoria en la unidad de cuidado intensivo para favorecer la calidad de vida del paciente. Y nuestro último objetivo fue proponer el programa de humanización, un protocolo aplicable en el área de terapia respiratoria para favorecer el alta temprana en un paciente en cuidados intensivos. Nuestra justificación se basó en los estudios de humanización en salud que encontramos en las diferentes bases de datos, ya que desde el área de terapia respiratoria, que es nuestro rol, se ha evidenciado que se encuentra poca evidencia o no la evidencia suficiente para respaldar que en la unidad de cuidado intensivo específicamente los usuarios necesitan sí o sí el servicio de humanización. Para esto se necesitan establecer protocolos de humanización globales que sean aplicables en las instituciones para fortalecer de esta manera la atención pues humanizada en los servicios. Nuestro interés con la investigación fue conocer cuáles eran los protocolos que habían ya creados o establecidos, se encontraron de forma pues muy general y pues a partir de la información que encontramos, nosotras quisimos hacer o desarrollar el protocolo de humanización aplicable pues para nuestro rol y de esta manera pues que el personal de salud tenga medidas de atención humanizada o de pronto bases que le permitan pues tener una mejor atención y favorecer el alta temprana en los pacientes, sobre todo en la unidad de cuidado intensivo. Dentro de los antecedentes de nuestra investigación es importante definir salud, que no solamente se entiende como el bienestar físico, social y mental del ser humano, sino también a la ausencia de una enfermedad o una afectación en la salud. A la humanización, que se entiende como todas aquellas acciones que hacen más humano al hombre, desde sus antecedentes definido como el que viene del latín coera, que hace referencia a la amistad, con el paso de los años fue evolucionando, hizo referencia al cuidado y actualmente hace referencia a la dignidad del hombre. Dentro de la teoría de la salud pública es importante reconocer que hace referencia a todas aquellas acciones que van en pro de la promoción de la salud y de la mitigación del riesgo de contraer afectaciones de la salud, tanto en personal profesional de la salud como en los usuarios o en la sociedad, en lo que se debe hacer un seguimiento de una adherencia a protocolos de manera universal y local en las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud. La política de humanización hace referencia a que el ser humano es un ser autónomo y por ello debe ser valorado por lo que es y por el aporte que puede generar a la sociedad, donde se buscan satisfacer tanto necesidades básicas como necesidades de servicios de salud. Dentro de las dimensiones que describe la política de humanización encontramos la inclusión, la dignidad,
la elección, la comunicación, la confidencialidad y el acompañamiento a todas aquellas acciones de humanización en salud desde la ética y los valores evidenciados en los diferentes servicios de salud, desde la parte asistencial como hasta la parte administrativa de los servicios que se prestan en alguna entidad. Todo esto en pro de la mejora de la condición tanto de la salud como del ser humano, hablándolo desde la sociedad, como de también del talento humano que sirve y presta estos servicios en las diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Bueno, nuestro marco conceptual o los hechos relevantes que encontramos a través de nuestra investigación arranca desde el año 2006 con la creación del decreto 1011, en donde se crea el sistema de garantía de calidad en salud, que se compone del Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud o la Atención, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información pues, para la calidad. Este sistema de calidad cuenta con cuatro ejes importantes que son la seguridad del paciente, la humanización, la gestión de la tecnología y el enfoque de riesgo, que hacia esto iría enfocado la creación de nuestro protocolo. Luego de esto, pues lo que busca o lo que se basa es que pues, se realice una atención humanizada hacia el paciente, se tenga en cuenta pues, todos los ámbitos y se mantenga informado tanto al familiar como al paciente sobre su estado de enfermedad, preparar pues, psicológicamente al paciente en procesos médicos pues, de alta complejidad y demás, y que tenga derecho a saber todo lo que esté relacionado frente a su enfermedad. Luego de esto, entonces encontramos la Ley 911 del 2004, que consagra la responsabilidad deontológica de la profesión de enfermería puntualmente, donde se habla respeto hacia la vida, la dignidad de los derechos humanos y la dignidad de la persona en sí. Luego de esto encontramos la Ley 23 de 1981, mediante la cual se dictan las normas en materia de ética médica. Entonces, esta hace referencia a toda la responsabilidad médica que tienen los profesionales en su ejercer como profesionales. Luego de esto surge la resolución 13437 de 1991, que pues convoca a la adopción del decálogo de los derechos de los pacientes, mediante la cual se propone la humanización o la atención en salud y pues se ha de garantizar el mejoramiento en la calidad en la atención y la salud de los pacientes. La Ley 9 de 1979 establece la prevención y el control de agentes biológicos o físicos o químicos o las alteraciones que se tienen pues en el ambiente y pueden hacer el entorno peligroso. Y por último encontramos la resolución de 1995 de 1999 por la cual se establecen normas de manejo de la historia clínica o pues toda la reglamentación de la historia clínica que deben tener los profesionales y el derecho que tienen los pacientes a su privacidad y al derecho de la información que se encuentre consagrada en esta. En nuestro marco metodológico proponemos un tipo de estudio cualitativo en el cual se puede recopilar información acerca de la humanización en el servicio de terapia respiratoria, basado en conocimiento, estudios previos y la relación con la realidad, es decir, basado en la evidencia. Por esa razón, nosotros realizamos un tipo de estudio de revisión sistemática con metaanálisis por medio de la metodología Cuarón. Esta metodología la escogimos porque fue la metodología sugerida por parte de la revista de Salud Pública de la Universidad Nacional, que fue la revista en la que nosotros escogimos realizar pues, la publicación de nuestro artículo. Esto se realizó por medio de una realización de una matriz de forma organizada y tuvimos en cuenta el tipo de estudio, el país, el año, objetivos, resultados, conclusiones de cada uno de los artículos que escogimos para la realización de nuestra matriz, ya que pues lo consideramos un estudio descriptivo, selectivo y crítico que integraba pues la información esencial para una perspectiva unitaria o un conjunto. Bueno, nuestros criterios de inclusión fue que tuviera una ventana de tiempo entre el año 2017 y el año 2023, que tuviera palabras clave como humanización, salud, servicios de urgencias, terapia respiratoria, pues hicimos énfasis en el país de Colombia, servicios de salud, unidad de cuidado intensivo y ya. Las bases de datos que utilizamos fueron EBSCO, Dialnet, Elsevier, Cielo y revistas científicas de universidades nacionales o internacionales o pues revistas indexadas. También tuvimos en cuenta estudios experimentales y no experimentales,
pues, ensayos puntualmente descriptivos que trataban sobre el rol del terapeuta respiratorio en la unidad de cuidado intensivo y en el paciente crítico con o sin soporte ventilatorio. En este flujograma describimos por qué se eliminaron los artículos que no cumplían criterios y finalmente se tomó una muestra de 20 artículos que sí cumplían los criterios. Esta es una muestra de la matriz de artículos que construimos, en donde hicimos la abstracción de la información, donde tuvimos categorías tales como el año de publicación, el país, la revista donde fue publicado, objetivos, resultados y conclusiones que nos ayudaban a entender sobre qué hablaba el artículo, y el nivel y el grado de recomendación, pues para saber qué nivel de evidencia tenía el artículo. Los niveles de evidencia y los grados de recomendación los tuvimos en cuenta bajo la recomendación de SIG, donde tenemos desde el 1 menos hasta el 4 en los niveles de evidencia y en los grados de recomendación de la A a la D, siendo -1 y D los peores, en los cuales en ninguno de nuestros artículos encontramos tal calificación. Esta fue la clasificación de los niveles de evidencia de cada uno de los artículos que encontramos y de los que escogimos para la sustentación teórico-práctica de nuestro protocolo, donde encontramos que la mayor calificación fue 2 más C, 2 más B, que fueron los artículos de mayor evidencia científica. Este fue el instrumento que utilizamos para hacer la validación de los criterios de inclusión que cumplían nuestros artículos, donde encontramos la siguiente tabulación. Entonces, el instrumento aplicado anteriormente nos permitió dar el análisis de lo siguiente. En cuanto al primer criterio de inclusión, que era el año de publicación, encontramos que encontramos 8 artículos del año 2021, 5 del 2019 y 3 del 2020. En los siguientes criterios de inclusión, que fueron las bases de datos utilizadas, encontramos que mayormente fueron publicados artículos en repositorios universitarios y el 70% fue solamente en revistas científicas. Y encontramos que el 100% de nuestros artículos cumplieron el criterio de inclusión, que fueran investigaciones o trabajos de grado que cumplieran con resultados y conclusiones evidentes. Como lo nombramos anteriormente, en nuestra investigación no encontramos mucha información acerca del rol del terapeuta respiratorio en unidad de cuidado intensivo en prácticas de humanización. Sin embargo, encontramos ciertos artículos que basaban y fundamentaban el rol del terapeuta respiratorio en servicios humanizados, y el restante, que fueron 13, hablaban más sobre temas globales, pero específicamente en enfermería. Y las políticas de humanización, vimos que muy poco el porcentaje, en realidad 2 artículos no hablaban de la política de humanización o no aplicaban la política de humanización, pero los 18 restantes sí. El siguiente criterio son factores influyentes de la humanización, en donde se encontró que las jornadas laborales y la sobrecarga laboral que experimentaban los profesionales en salud impactaban negativamente dentro de todas las prácticas humanizadas. Adicional, se encontró que el aprendizaje continuo y las estrategias de enseñanza son indispensables para poder generar un servicio humanizado. La comunicación y las habilidades comunicativas generan empatía y conciencia de servicio, lo que genera el desarrollo de políticas en pro del mejoramiento de la calidad en atención y reforzar las políticas previas que se tienen en cada institución, generando estrategias de trabajo colaborativo. Adicionalmente, se dice en los artículos que la tecnología en salud es indispensable para el desarrollo y el tratamiento y la evolución de los pacientes en cuanto a enfermedades tanto agudas como crónicas. Todo esto se ha basado en asistencia sanitaria en España, lo que ahora se está adjuntando también para aplicar en Colombia. También hablaba sobre la reconstrucción de la humanización, donde se hablaban de las 7 líneas de atención en las unidades de cuidado intensivo, donde se basan en generar confianza a los familiares para así también poder generar confianza en el paciente y seguridad de que va a salir adelante en el tratamiento. Adicionalmente, se habla también del costo-efectividad tanto de los servicios de salud como de
el rol del fisioterapeuta respiratorio en unidad de cuidado intensivo. Esto se habla y cogió más fuerza desde la pandemia COVID, donde se especifica que se mejoró la capacidad tanto física como cardiorrespiratoria de los pacientes que contaban con un terapeuta respiratorio eh, constantemente. Y adicional se hablaba de la infraestructura hospitalaria, donde el correcto uso tanto de las instalaciones como de los implementos que se prestaban en los servicios de unidad de cuidado intensivo, incluyendo en esta área los ventiladores mecánicos y las máquinas de gases, en donde aquí se especifica todo el uso y desinfección de estos equipos. Asimismo, en el criterio de programas de humanización, se evidenció que solamente el 90% de los artículos aplicaban programas de humanización o creaban como resultado una política o un programa de humanización interno de las instituciones y solamente 2 artículos eran totalmente descriptivos, revisión bibliográfica, muy documental, no hacían nada práctico. Dentro del criterio de prácticas en terapia respiratoria, como lo habíamos dicho anteriormente, todos los artículos hablaban mayormente de la parte de enfermería y muy pocos de terapia respiratoria. Sin embargo, dentro de las prácticas globales aplicables a terapia respiratoria, encontramos 12 artículos que hablaban y nombraban el terapeuta respiratorio dentro de sus prácticas, en donde encontramos, primero, la importancia del lavado de manos previo y posterior a la realización de cualquier actividad que involucrara el terapeuta respiratorio, el uso de elementos de protección personal, dado desde las polainas, los gorros, los guantes, tapabocas y batas, la verificación del ángulo de la cabecera, que esto pues se usa bastante o es más manejado por enfermería, sin embargo, en terapia respiratoria es importante cuando se hacen técnicas con uso de ventilación mecánica. Allí se explicaba muy bien. El cuarto, la verificación de la tensión del curve, es decir, del vacutrom y la necesidad para hacer la técnica de aspiración de secreciones, el uso de castado estéril, como lo había dicho anteriormente, la realización de la limpieza bucal y subglótica, también con el uso de la clorexidina o un enjuague bucal apto para los pacientes que se encontraban tanto con ventilación mecánica no invasiva como los pacientes que se encontraban bajo un Glasgow de 15-15, ya que es importante realizar el cuidado de las unidades dentales de cada paciente dentro de la unidad de cuidado intensivo. Eh, el octavo punto que encontramos fue que se repitiera la limpieza y la aspiración bucal después de cada terapia respiratoria y hacer el uso de la clorexidina entre cada 8 a 12 horas recomendable. Dentro del origen de nuestros artículos encontramos que había un 50-50, 50% de los artículos eran colombianos y el otro 50% eran extranjeros. Bueno, nuestro protocolo se basa en 4 ítems importantes, que es la identificación al paciente, la atención integral al paciente, la productividad del profesional y la confianza y la seguridad. En el primer ítem de identificación al paciente se basa básicamente en realizar una entrevista, reconocer al paciente y al familiar con nombre, diagnóstico, es decir, identificar realmente pues quién es el paciente y no confundirlo o no tener homónimos. En la atención integral al paciente, entonces debemos adherirnos a protocolos de lavado de manos, protocolo de correcto uso de elementos de protección personal, hacer uso de pues, elementos y dispositivos que cuiden la integridad tegumentaria del paciente, puntualmente los sujetadores o los hiladillos, adaptar al cuidado del higiene oral del paciente por medio de la clorexidina, la correcta técnica de administración de inhaloterapia y aerosolterapia, realizar los procedimientos siempre bajo orden médica, sino no realizar ningún procedimiento, tomar los gases arteriales luego de realizar un test de ALE, realizar el cuidado posterior al test de Allen y pues a la toma de gases arteriales y realizar el cuidado de la máquina o el procesamiento de gases arteriales, manteniendo la integridad de esta, ya que pues no puede pasar más de 15 minutos después. En la productividad del profesional, entonces realizar los cobros de todos los insumos que tomemos o implementemos en las terapias, tanto cobros de oxígeno, medicamentos inhalados, nebulizados, muestras arteriales y demás.
y realizar la evolución del paciente de forma clara y oportuna, es decir, en tiempo real. En cuanto a la seguridad y la confianza, entonces rotular todos los recipientes o los insumos de los pacientes, pues donde se realizan todos los procesos de desinfección con nombre del producto, fecha y demás. Descartar el material de acuerdo a la normativa o desechos pues bioinfecciosos, bien sean sólidos y demás. Aplicar medidas de bioseguridad y puntualmente en terapia respiratoria, entonces desechar las agujas en los guardianes y las ampollas en los galones especiales. Realizar la constante educación del paciente en cuanto a su compromiso y ejercicio pulmonar, pues contar con la autorización siempre del paciente cuando realicemos algún procedimiento, explicar al paciente siempre los procedimientos que vayamos a realizar, incluyendo al familiar, evaluar cuidadosamente el estado respiratorio del paciente, posterior al procedimiento reportar siempre al médico tratante si vemos algo extraño y anotarlo siempre en el expediente clínico, minimizar los riesgos y brindar siempre la estabilidad al paciente o realizar procedimientos que sean mínimamente invasivos, registrar procedimientos según sea la normativa interna pues, de la institución y realizar la previa limpieza de los dispositivos como el ventilador puntualmente con lo que está anotado en la diapositiva. En nuestras conclusiones logramos identificar que la humanización se encuentra estandarizada en protocolos generalizados y básicos, haciendo énfasis en la atención humanizada en salud. Solamente 2 de nuestros artículos contienen protocolos establecidos y los otros 18 hablan acerca de humanización basándose en ejes orientadores como lo son la comunicación, cuidado paliativo, autocuidado, sociocuidado, entre otros en pro de la calidad en la atención en salud y el trato dignificado. Sin embargo, esta investigación es susceptible a cambios, dada la falta de evidencia científica que encontramos en las diferentes bases de datos o revistas. Por otro lado, también logramos identificar que en Colombia no se encuentran estandarizados ni correlacionados las buenas prácticas en humanización, puntualmente en cuidado intensivo y específicamente en terapia respiratoria, por lo cual pues pensamos que nuestra investigación es de gran aporte educativo a la salud pública puntualmente, que puede ser aplicable en EPS, hospitales y las entidades de salud, ya que puede ser potencial de mejora para la calidad en la atención en los servicios y pues disminuir las lesiones con base en las buenas prácticas hospitalarias.